Vamos a Malaquías capítulo 1, empezamos nuestro tiempo de Biblia, creo que eso es todo para nosotros esta noche. Estamos, miré en el calendario, nosotros empezamos este repaso 2016, cuando empezamos Génesis, hace unos cuantos años, desde 2016 hasta ahora, y estamos en el último libro. ¿Cuántos libros hay en el Antiguo Testamento? ¿Qué me puede decir? Sí. 39. Yes. 49. No. Es otra Biblia. La Biblia que usamos son 39. 39 libros. Y los libros grandes, nosotros fuimos capítulo por capítulo. Los libros pequeños, pues, damos versículo por versículo. Esta noche nosotros vamos a empezar este último libro en el Antiguo Testamento, Malaquías, y vamos a disfrutar unos solamente 4 capítulos. No sé cuánto tiempo va a tomar, no hay prisa. El propósito es que nosotros entendemos este libro y vamos a tomar nuestro tiempo para entenderla y disfrutarla. No vamos a leer los 5 versículos, vamos a estar mirando versículo 1 al versículo 5. Es la primera porción que vemos en este estudio, en este capítulo. Y el título de esta noche, el amor eterno de Dios para Israel. Algo que nosotros vamos a ver, algo que vamos a ver en este estudio es el amor de Dios. Por lo menos en los principios de este capítulo 1 es el amor del Señor a la nación de Israel, pero vamos a estar viendo muchas cosas que la nación de Israel no estaban haciendo. Es como una continuación desde Ageo y Zacarías y ahora Malaquías, y vamos a estar viendo todo eso, pero vamos a orar. Y antes que oramos, quiero leer un versículo que usamos cuando empezamos nuestro estudio, que es Romanos capítulo 15, versículo 4, dice así, escuche bien: porque las cosas que se escribieron antes ahí significa Antiguo Testamento, para nuestra enseñanza se escribieron. Eso significa que todo que nosotros estamos estudiando, el Antiguo Testamento, es para nuestra enseñanza. Nunca diga que las historias y todo que encontramos en el Antiguo Testamento no aplica a nosotros, o no tiene significado, o no hay aplicación para mí. La Biblia dice, aún Pablo en Romanos, que lo que está escrito en el Antiguo Testamento es para nuestra enseñanza. Dice, a fin de que por la paciencia y la consolación de la Escritura tengamos esperanza. Quiero que se recuerden eso cada vez que tú estás estudiando el Antiguo Testamento, para que nosotros veamos que esto es para nuestra enseñanza. Dios lo tiene aquí, mucha información. Aún cuando hablamos de Israel, pues muchas cosas que ellos hacían parece como nosotros. Ellos desobedecían, obedecían como una rotación. Igual nosotros somos igual. Nosotros muchas veces desobedecemos, desobedecemos otra vez, obedecemos, y estamos también en esa rotación. Hay mucho que aprender sobre esta nación de Israel. Vamos a orar. Señor, ahora que vamos a entrar en las Escrituras, Señor, ayúdanos para entender lo que vamos a mirar en esta noche. Señor, que podemos disfrutar este libro de Malaquías en esta introducción que vamos a dar en esta noche, y también los detalles de los primeros 5 versículos, y aún lo que vamos a estudiar en los próximos meses de este libro. Que tú nos ayudes, Señor, para disfrutarla, y más importante, aplicar lo que nosotros vemos en tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Sabemos que Malaquías, si no conoce quién es Malaquías, tú tomaste 5 minutos para encontrar este libro. Obviamente es el último libro del Antiguo Testamento, es fácil para nosotros encontrarla, pero Malaquías es un profeta del Señor, sabemos eso, igual que los últimos 12 profetas que nosotros estudiamos en estos últimos 12 libros son profetas menores. Recuerda que cuando hablamos de profetas mayores
y profetas menores no significa que ellos fueron menor de los otros, solamente que los profetas mayores tenían más capítulos, más versículos, y estos profetas menores tenían menos versículos y menos capítulos, pero ellos tenían un gran impacto y tenían algo grande para enseñar, y ellos fueron bien importantes en estos libros. Sabemos que Malaquías tiene 4 capítulos. Si ven en su Biblia, van a ver 4 capítulos en este libro. Malaquías, igual que Ageo y Zacarías, estaba enfocado en el sur. ¿Okay? Nosotros estamos en este momento después del cautiverio de Babilonia. Ellos estaban en Babilonia por 60 años. Y después salieron y regresaron otra vez a Jerusalén, empezaron a construir el templo. Aún en este tiempo ya el templo está construido. Recuerda a Zacarías que estudiamos en el principio, estaban preparando el templo. En el final de Zacarías ya terminaron el templo, pero Ageo y Zacarías fueron antes de ellos, y Malaquías entró para seguir detrás de ellos, para seguir animándole a la nación de Israel. Número 1, para regresar otra vez al Señor, porque estaba en desobediencia. Pero están enfocados en la parte de Judá. Esa es las 2 naciones en el sur, ¿verdad? Y después que ellos regresaron de Babilonia, ahí estamos nosotros en este momento en Malaquías. Tiempo de reconstrucción de Jerusalén. Recuerda que Babilonia entró y destruyó todo, y aún quemaron el templo y se llevaron todo, y los judíos en cautiverio. Había una gran destrucción en Jerusalén. En este momento ellos entran y empiezan a construir la pared, empieza a construir el templo, y están en esta reconstrucción. El nombre de Malaquías significa mi mensajero. Obviamente Malaquías es un mensajero del Señor. Su nombre significa mi mensajero. Malaquías obviamente fue el último profeta en el Antiguo Testamento. Es el último que nosotros encontramos aquí en el final de este libro. El libro que tiene 39 libros en este Antiguo Testamento. El año de Malaquías que estamos mirando, estamos en los años 40 o 430 antes de Cristo. Y fue profeta Malaquías durante el tiempo de Esdras y Nehemías. En ese tiempo estaba también Malaquías. Malaquías pues profetizó para condenar lo malo que estaba pasando en estos días. Recuerda que aún en Ageo y Zacarías, la nación de Israel regresaron al Señor por un momento. Después empezaron lo que hacían antes y estaban sirviendo ídolos y estaban en desobediencia. Ahora encontramos que Malaquías, ellos otra vez están en desobediencia, y Malaquías quiere traerlos a ellos otra vez y aún reconocer la bendición que ellos tienen para ser el pueblo del Señor. Malaquías quería enseñar que Dios es quien manda en este mundo. Dios es el Señor, Dios es quien manda, y tenemos que servirle a Él y tenemos que obedecer a Dios. Y también para decirle que es bueno para servirle a Dios. Malaquías dice, mira, judíos, es un gran privilegio para servirle a Dios. Esta noche te digo a ti, hermanos, es un gran privilegio a servirle al Señor. ¿Cuántos dicen amén? El mismo mensaje que Malaquías estaba diciendo, para que ellos te cuenta que tienen un privilegio, no solamente para ser el pueblo de Dios, pero para servir al creador de este mundo y servirle a Él. Nosotros también tenemos ese mismo privilegio. Pero ¿cuántos de nosotros estamos aprovechando a servirle al creador de este mundo? ¿Cuántos de nosotros estamos aprovechando para servirle el Dios que mandó a su único hijo a esta tierra a sacrificar su vida por ti, y ahora nosotros podemos servirle a Él? Y es un gran privilegio. Dios aún demostró a ellos que le amaba y deseaba una relación con ellos. Por eso tenemos estos profetas, para que ellos le digan a ellos, mira, Dios desea una relación contigo.
Aún esta relación que deseaba con ellos, Dios desea una relación contigo también esta noche. Dios desea que nosotros tengamos una relación como siempre. Ojalá que ya tenga estas 3 palabras memorizadas, porque yo lo empecé muchos años atrás. Una relación conmigo personal, íntima y apasionada. Dios desea eso de ti y de mí. Ojalá que nosotros entendemos. A veces no entendemos ese gran deseo que nosotros tenemos, que Dios desea para nosotros. Dios, el creador de este mundo, el dueño de oro y plata, desea que tú tengas una relación especial con Él. Él está con sus manos abiertas diciendo, ven a mí. Y a veces perdemos esas oportunidades. El mensaje aquí a Malaquías fue regresar otra vez a Dios. Escuchen bien, hermanos, quizás este mensaje es para ti también. Regresar otra vez a Dios. No sé cómo estar en este momento espiritualmente, pero quizás el Espíritu Santo te dice a ti, igual que Malaquías le dijo a estos judíos, regresar otra vez a Dios. Había muchos en ese tiempo, los judíos, que pensaban que ya tenían una buena relación con Dios, pero no la tenían. Tú sabes que hay muchos en la iglesia que se sienten en esas mismas sillas los domingos, los martes y los miércoles, y ellos también piensan que tienen una relación buena con el Señor, pero realmente no lo tienen. Hacen lo mínimo, piensa que si leo mi Biblia una vez a la semana, pues yo tengo una buena relación con el Señor. Piensa que si yo oro una vez a la semana, pues yo tengo una buena relación con el Señor, y no es así. Hay muchos, aún podemos decir, me atrevo a decir que ahora en las iglesias hay muchos que piensan que son cristianos, pero en el final, cuando Jesús venga otra vez, se va a encontrar a ellos aquí en la iglesia, en la tribulación, y en el final, en el lago de fuego. Muchos creen que la vida cristiana es algo religioso que tenemos que hacer, venir a la iglesia para cumplir, pero es tener una relación íntima o personal, íntima y apasionado con Él. Este es el mensaje de Malaquías a estos judíos. En este momento los israelitas eran tan malos, las cosas que ellos hacían no agradaban a Dios, que los mensajes de Dios no tenían impacto. Escucha, entiende eso. El mensaje de Dios no tenía impacto con ellos. También otra aplicación. Hay muchos en las iglesias que vienen a la iglesia y se sientan, y el mensaje del Señor ni tiene impacto en su vida, ni están abiertos para recibir lo que Dios tiene para ellos. ¿Por qué? Porque están viviendo una vida que no agrada a Dios, están viviendo en el pecado, están enfocados en otras cosas, y se sientan y Dios quiere hablarle a ellos. Ellos cierran sus oídos, cierran su corazón y vienen a la iglesia y salen igual que entraron y no aprenden nada del Señor. Estos judíos en este momento estaban en pecado, estaban adorando a otros dioses, estaban haciendo cosas que no agradaban a Dios, que ni el mensaje de los profetas que venían a predicarle ni tenía un impacto. Cuando ellos venían como Jeremías y lloraba, el llorón se llamaba él, lloraba porque sabía que Dios iba a venir a castigarle a ellos, y los profetas tenían un corazón para la nación de Israel, y lloraba y oraba por ellos para que ellos regresen otra vez al Señor, y ellos ni el mensaje tenía un impacto en su vida. Hermanos, ojalá que cada servicio que tú vengas a la iglesia, el mensaje, porque sabe que el poder no viene de mis palabras, el poder viene de la palabra de Dios. Aquí está. Y cuando nosotros predicamos esta Biblia, la palabra de Dios, hay poder, y hay poder para cambiar su vida, hay poder para animar en tiempos difíciles, hay poder para darte paz, hay poder para darte fuerza, hay poder para hacer milagros en nuestra vida. Pero tenemos que dejar a Dios obrar en nosotros. Malaquías fue obviamente, como hablamos, el último profeta antes de estos 400 años entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Muchos no saben, dice, ¿por qué hay una separación entre el Antiguo Testamento
y el Nuevo Testamento. Buenas noches. El último profeta, Malaquías. Después tenemos unos años aquí, 400 años antes el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, aún unos años. Se llama los años de silencio. Porque en medio del Antiguo y el Nuevo Testamento había unos 400 años de silencio? Porque el último profeta, Malaquías, fue el último profeta que terminó. Después de él había un silencio, no había más profetas. No había nadie escribiendo las escrituras, estaba calladito, el sentido de que Dios estaba calladito, no hizo nada por 400 años. La próxima vez que nosotros vemos que viene una persona es Juan el Bautista. En el libro de Mateo, y lo vemos en Marcos y Lucas. Entre Malaquías y otra vez que empieza la profecía, otra vez en Juan el Bautista, entre ellos dos, hay 400 años ahí en el medio. Aún los 14 libros que se llaman Apócrifa, que lo usan los católicos, había algunos libros de esos 14 que se escribieron durante estos 400 años, dando detalles de las cosas que estaba pasando en estos años de silencio. Recuerda que esos libros, esos 14 libros que se llama el Apócrifa, no inspirado, por eso no lo encontramos en la Biblia, son libros históricos. Pero en cuanto a libros inspirados por Dios, no había nada pasando en estos 400 años. O cuando Malaquías termina, 400 años, no hay ningún profeta, no hay ninguna persona que escribió en la Biblia hasta que nosotros llegamos a Juan el Bautista. Ahí vemos aún en Malaquías capítulo 3, versículo 1. Vamos ya un momento para que vea aún Malaquías, aunque vamos a brincar en capítulo 3, solamente quiero que vea este detalle. Malaquías menciona aún 400 años después, dice: he aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Está refiriéndose a Juan el Bautista. Y Malaquías está mencionándolo en capítulo 3, y vamos a ver un poquito más. Llegamos allá en capítulo 3 sobre este detalle. Pero esos 400 años de silencio viene ahí después que termina este libro de Malaquías. La verdad es que Dios estaba en silencio. Estaba en silencio por la desobediencia de Israel. Ellos no querían obedecer. Ellos no querían seguir al Señor, y el Señor se puso en silencio en ese momento. Tú sabes, hermanos, que a veces sentimos que Dios está en silencio en nuestra vida. Pero que Dios está en silencio, a veces pensamos que Dios está en silencio, no significa que no está trabajando. Quizás Dios está en silencio en su vida porque no está ahí con Él, y quizás está dejando cosas pasar para enseñarle, pero porque Dios está en silencio no significa que no está trabajando. Aún Dios estaba en silencio 400 años entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, no significa que Dios no estaba haciendo algo detrás de behind the scenes. Antes que nosotros miramos a nuestro texto, vamos a repasar los libros por la última vez, los que están aquí desde Génesis. Nosotros dimos un repaso cada vez que yo empiezo un libro, damos un repaso desde Génesis hasta ahora Malaquías, y este va a ser las 39 veces que nosotros hacemos esto. Si estaba aquí desde el principio, va a conocer muchas de estas palabras que nosotros hacemos. Empezamos en Génesis y damos una palabra del significado de cada libro. Va a ser la última vez que nosotros vamos a hacer esto, porque es el último libro en este Antiguo Testamento. Empezamos con los libros de la ley, son 5 de ellos. Génesis significa principio. Sabemos que eso es el principio de la creación. Éxodo significa salida, la salida de los judíos de Egipto.
Levítico significa acerca de los levitas. Ahí vemos el trabajo de los levitas, su propósito aquí en la Biblia. Números significa números. Ahí es donde estaban cogiendo el censo del el ejército. Deuteronomio significa la ley, donde Moisés estaba dando la ley otra vez a la segunda generación. Ya la primera generación ya fallecieron y ahora viene esta segunda generación y Moisés pasa tiempo enseñándole a ellos las leyes, por eso se llama la segunda ley. Ahora llegamos a los libros históricos. Josué significa conquista, conquistó la tierra prometida. Jueces significa los jueces, ahí es donde vemos los 12 o 13 jueces encontramos antes de los reyes. Ruth significa amor. Vemos el amor entre Boaz y Noemí. Primera Samuel, vemos ahí la transición entre Saúl, David y Salomón, los reyes. Esa transición entre los jueces a los reyes. Después en el final vemos la división de los reinos. Segunda de Samuel habla de la vida de David. Primera de Reyes, la división de los reinos. Ahí donde vemos la división entre el norte y el sur, los 10 tribus en el norte y los 2 tribus en el sur. Segunda de Reyes, de la cautividad de los reinos. Recuerda, el norte estaba en cautiverio por los asirios, el sur estaba en cautiverio por Babilonia. Primera Crónicas, ahí vemos las genealogías. Segunda Crónicas, ahí vemos los eventos pasados, o está realmente repitiendo lo que vemos en Samuel y en Reyes. Restauración, es la restauración que vemos de Israel a Dios. Nehemías, reconstruir. Ahí vemos que reconstruyeron la pared en Jerusalén. Estel, la preservación entre los judíos con el rey. Después llegamos a los libros poéticos, que son 5. Job significa sufrimiento. Vemos el sufrimiento de la vida de Job. Salmos, vemos alabanzas. Proverbios, sabiduría. Eclesiastés, vanidad. Cantares, amor en el matrimonio. Cantares es lo que yo usé estos últimos meses para captar a Mariah, y por eso me casé, por los versículos. Tu cuello es tan grande como un caballo, algo así. Los libros proféticos mayores, son 5 profetas mayores. Isaías habla de el Mesías. Jeremías, el llorón. Lamentaciones, vemos dolor y tristeza. Ezequiel, Dios es mi fortaleza. Daniel, Dios es mi juez. Después terminamos con los profetas menores, que son 12. Oseas, salvación. Joel, el día del Señor. Amós, castigo que venía para Israel. Abías, Edom es la ciudad donde Dios iba a mandar juicio a ellos. Arrepentimiento. Miqueas, el juicio y restauración de Israel. Nahum, el que da consuelo. Habacuc, fe. Sofonías, juicio y bendición. Ageo, reconstruir el templo. Zacarías, Jehová recuerda. Y Malaquías, está en blanco, no sé por qué no puse ahí. Voy a hablar con que me dejó esa parte afuera. La semana que viene voy a traer el significado de Malaquías. Se me olvidó ponerlo ahí. Pero ahí tenemos los libros. Ahí son 38 libros que hablamos, y 39 es Malaquías, y son los significados. Ahora vamos a entrar en los primeros 5 versículos de este libro de Malaquías. Y en estos 5 versículos quiero ver 3 cosas hablando del amor de Dios. Escuche bien, lo que Malaquías está haciendo es enseñando a esos judíos para que regresen otra vez al Señor.
Pero el Señor empezó en una manera correcta, una manera poderosa, y empezó demostrándole a ellos el amor que tiene para ellos. Y por eso tenemos el título, El amor eterno de Dios a la nación de Israel. Y quiero ver 3 puntos rápidamente. Número 1, quiero ver la compasión declarada sobre el amor. Número 2, su compasión dudada sobre el amor. Y número 3, su compasión demostrada sobre el amor. Vamos a entrar en número 1, su compasión declarada. Estamos hablando de la compasión del Señor a la nación de Israel sobre el amor. Empezamos ahí en capítulo 1, versículo 1. El primer versículo de este libro de Malaquías dice: profecía de la palabra de Jehová contra Israel por medio de Malaquías. Este versículo, aún la entrada, Jesús o Dios empieza a hablar en versículo 2, la introducción para empezar, para nosotros ver quién está hablando y por qué. Profecía de la palabra de Jehová. Ahí sabemos que este libro, esta profecía viene de Dios. Dice en versículo 1, por medio de Malaquías. Malaquías inspirado por el Señor. Malaquías en este momento Dios hablaba a él para que Malaquías pueda hablar a los judíos y le daba profecía de cosas que iba a pasar en el futuro. Recuerda que muchas veces hablaban de profecías en su tiempo, hablaban de profecía que venía en 400 años después de ellos, y aún más allá, como vimos en Zacarías, habla de profecía que todavía ni ha pasado. Zacarías habló de la tribulación y habló de el milenio. Tenemos profecía en el tiempo de ellos que pasó en esos años, profecía más adelante y aún profecía que no ha pasado. Aquí en versículo 1 dice que esta fue la carga de la palabra del Señor. Esto fue algo que el Señor quería demostrar a estos judíos, algo bien importante. Este es el mensaje que el Señor comunicó por medio de Malaquías a la nación de Israel. Son palabras de Dios por medio de Malaquías. En esos momentos, si era profeta, era de bendición, porque siempre cuando empezaba una profecía decía palabras de Jehová. Eso le daba la tranquilidad al profeta que, mira, lo que él va a decir, lo más fuerte que él va a predicar o va a enseñar o va a dar una profecía, no venía de él. Estas palabras no venían de Malaquías. A un versículo 1 dice, por medio de Malaquías. Son palabras de Dios. Dios utilizó a Malaquías para enseñar esta carga, este mensaje, algo importante que Dios quería demostrarle a ellos. Regresen otra vez, quería que ellos salgan del pecado, quería que ellos entren en esta relación especial con el Señor otra vez, y va a usar Malaquías para demostrar ese mensaje. Versículo 2. Aquí en número 1, cuando hablamos de la compasión declarada, versículo 2, la primera parte dice: yo os he amado, dice Jehová. Dios empieza este libro hablando sobre el amor que tenía para ellos. No empieza con el castigo, no empieza diciéndole, mira, ¿qué tú estás haciendo? Empieza enseñándole a ellos el amor que tiene para ellos. Sus primeras palabras de Dios a esta nación de Israel fue: yo os he amado, dice Jehová. Lo primero que Dios menciona, su amor por ellos. Aunque Israel estaba en este momento en desobediencia, le dijo a ellos: yo te amo. A veces cuando tenían niños en su casa, ellos estaban en desobediencia. Muchas veces la primera palabra que salía de nosotros no era yo te amo. Pero ven acá, te voy a coger por la oreja. Pero Dios, aún sabiendo, porque Dios sabe todo, aún sabiendo la desobediencia que ellos estaban en este momento, Dios no empieza con un castigo.
Dios empieza hablándole a ellos, le dice, yo os he amado. Wow, para mí esto tuvo un gran impacto. Aunque mis palabras, lo que yo hablo primero cuando estoy hablando a una persona o dándole consejos o castigándole, disciplinando, en demostrarle a ellos que yo te amo. Recuerdo cuando los niños estaban pequeños en su vida, dice, yo te voy a dar una pela, pero esto me duele más a mí que a ti, ¿verdad? O tú decías, yo estoy haciendo esto porque yo te amo, y te amo mucho. Y lo más que duele significa que te amo más, ¿verdad? Pero qué bendición que a veces no importa lo que nosotros hacemos, aún nosotros mismos en el pecado, aún nosotros mismos en desobediencia, aún nosotros no en el camino que Dios desea para nosotros, Dios todavía nos ama a nosotros, aún más que nosotros podemos imaginar. Tú y yo, en la capacidad que tenemos, no entendemos la grandeza del amor de Dios. El amor de Dios es tan grande que no podemos comprenderla. Y aquí Jehová no habla de un amor para el mundo. Él no está diciendo yo amo el mundo. Es algo específico para esos judíos. Yo te amo a ti, la nación de Israel. Es algo personal para ellos. Un amor que Él escogió a Israel entre todas las naciones, escogió a Israel para ser su nación. Yo os he amado. Está diciendo, cuando ve esas palabras, yo os he amado, aún lo vemos como el pasado. Le amaba tanto en el pasado, aún el presente. Y aún en el futuro va a seguir amándole a ellos, aún ellos en desobediencia. Viendo los pecados de Israel en ese momento, el amor del Señor es incondicional. Recuerdo el apóstol Juan dijo en capítulo 4, versículo 10, hablando del amor, dice, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Aún el apóstol Juan en capítulo 3, 1 Juan capítulo 3, versículo 1 dice, mirar cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados ¿qué? Hijos de Dios. La nación de Israel estaba tan enfocado en sus problemas, estaba tan enfocado en los ídolos, tan enfocado en las cosas que agrada a la carne, que ellos se olvidaron y no vieron este amor tan grande que Dios tenía para ellos. Hermanos, nosotros podemos estar tan enfocados en nuestras tribulaciones que está pasando en nuestra vida. Podemos estar tan enfocados en las cosas que está pasando en el mundo. Podemos estar tan enfocados en las cosas que está pasando que estamos perdiendo el enfoque del amor de Cristo por nosotros. No vemos el amor de Dios por nosotros porque la tribulación es tan grande que no está permitiendo a nosotros ver el amor de Dios. Después Dios le contesta con una pregunta ahí en versículo 1. O versículo 2. Pero le va a ayudar a Israel a entender este amor. Y dice ahora, ¿no era Esaú hermano de Jacob? Algo interesante que Dios está utilizando. Recuerda que su propósito es demostrar el amor y enseñarle a ellos que ellos son especiales y Dios ama a la nación de Israel, que ahora va a usar a Esaú y su vida para enseñarle un contraste entre el amor que tenía para Jacob o Israel y el amor que no tenía para Esaú. Obviamente
Ellos conocían quién era, por eso Dios mencionó y dio esta pregunta. ¿No era Esaú hermano de Jacob? Obviamente ellos entendían eso. No era algo nuevo. Dios dice, y amé a Jacob. Ahí en versículo 2. Perdón, una página aquí. Me adelanté. Sí. Vamos a regresar otra vez al versículo 1. Unos detalles que se me olvidó aquí en esta página. Hablando del amor del Señor. Salmos capítulo 86, versículo 15. Dice, mas tú, Señor Dios misericordioso, amor y clemente, lento para la ira y grande en misericordia y verdad. Muchas veces nosotros preguntamos, ¿cómo Dios me puede amar a mí así? ¿Cómo Dios me puede amar a mí en esta condición o en esta desobediencia que yo estoy haciendo o lo que yo estoy haciendo en mi vida? ¿Cómo Dios me puede amar así? Ahora Romanos capítulo 5, versículo 8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Aun cuando hablamos del amor de Dios, un pasaje bien importante que nos enseña la grandeza del amor de Dios es Romanos capítulo 8, versículos 38 y 39. Dice, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Número 2, vemos su compasión dudada. Ellos, la nación de Israel, dudaba el amor por ello. Y versículo 2, la segunda parte dice, y dijiste, ellos mismos, Israel, ¿en qué nos amaste? Ellos no entendían y ni querían entender este amor que Dios tenía para ellos y aún le cuestionaron a Dios. ¿En qué nos amaste? Y ahora dice, ¿no era Esaú hermano de Jacob? Dice Jehová, y amé a Jacob. Israel dudaba el amor y por eso ellos dicen, ¿en qué nos amaste? Hermanos, no duden el amor de Dios para ti. Tenemos muchos versículos como ya leemos en los Salmos y Romanos y vemos el amor tan grande para el Señor, pero no duden ni un minuto el amor de Dios para su vida. A veces cuando estamos en el pecado o estamos en desobediencia o estamos apartados, nosotros empezamos a dudar el amor de Dios para nosotros. Por eso es importante que tenemos estos versículos en nuestra mente, ayudándonos para entender exactamente lo que Dios estaba diciendo. Ahora tiene esta pregunta ¿no era Esaú hermano de Jacob? Una pregunta que Dios aún conoce, que ellos entienden esta pregunta. Los israelitas sabían quién era Esaú, sabían obviamente Jacob, que era el padre de los israelitas. Después dice, y amé a Jacob. Dios amó a Jacob porque él sabía los planes que tenía para ellos. Dios le eligió antes de aún lo malo que ellos hacían. Dios aún nos ama a nosotros, aún sabiendo que nosotros vamos a pecar. Somos pecaminosos. Pero Dios todavía nos ama a nosotros. Dios aún me llamó a ser pastor, aún sabiendo la vida de pecado que yo iba a estar viviendo. Todavía antes de la fundación del mundo tenía estos planes para mi vida. Dios aún tiene planes para su vida y aún les ama a ustedes, aún sabiendo que en su vida va a estar en pecado. Dios escogió a Israel aún antes de la fundación y tiene este amor especial para ellos.
Su amor no dependía en su pecado o su obediencia. Aún en este momento ellos no le amaban a Él. Ellos estaban en desobediencia. Pero Dios todavía le amaba a ellos. Hermanos, ojalá que tú amas a Dios esta noche. Y amando a Dios significa que está obedeciendo a Dios. Ahora vemos número 3, vimos la compasión declarada. Número 2, vimos su compasión dudada. Ahora número 3, vemos su compasión demostrada ahí en versículo 3 y versículo 5. Versículo 5. Versículo 3 dice, y Esaú aborrecí. Después de versículo 3, y hablamos del amor de Dios en versículo 1, y el amor tan grande para ellos. Ahora empieza el versículo 3, dice, a Esaú aborrecí. Ahora está viendo cómo se siente sobre el hermano de Jacob. ¿Por qué Dios amó a Jacob y aborreció a Esaú? Ahora, no creo personalmente que esta palabra, en el sentido espiritual de este versículo, aborrecí, es la misma palabra que nosotros conocemos. Yo creo que Él quería usar un contraste entre sus acciones de Dios, entre los dos. Amaba a uno y quería enseñar más el amor de que tenía para Israel. Dios ama a Israel en dando su bendición, y Dios destruyó a Edom. Edom es la ciudad que vino de los hijos de Esaú por sus pecados. Pero es posible que Jesús, no sabemos exactamente, ¿verdad? Pero si lo cogemos ahí literalmente, pues tenía algo contra Esaú. Pero creo que está haciendo una comparación entre Jacob y Esaú para demostrar el amor que tenía para Jacob. Pero Dios ahora empieza a enseñarnos por qué Él aborrece, por qué Él tenía estos sentimientos por Esaú y aún la ciudad de Edom. Empezó a destruirle a ellos y su ciudad. Pero Jacob también era pecador. Él mintió a su papá en dando la bendición que realmente era de Esaú. Los dos realmente son pecadores. Aún Dios le dijo a Rebeca que Jacob y Esaú venían en dos naciones, aún antes que ellos nacieron. Ellos siempre estaban en pelea. Aún Dios decía que el mayor iba a servir al menor. Esaú era el padre de los edomitas y Jacob era el padre de Israel, los israelitas. Sí sabemos, aunque no sabemos la verdadera razón por qué Dios odió a Esaú o por qué dice que aborreció a Esaú, algo que sí sabemos, que nadie realmente se merece el amor de Dios. Yo no me merezco el amor de Dios, tú tampoco te mereces el amor de Dios. Dios, por su gracia y el amor por nosotros, nos ama a nosotros. Dios mandó a su único hijo a morir por el mundo, sabiendo que aún el mundo le iba a rechazar. Lo único que nosotros podemos hacer es responder en gratitud y ahí aún recibir este regalo de vida eterna. La gracia de Dios nos da lo que no merecemos. La misericordia de Dios nos impide obtener lo que merecemos. Pero vemos la compasión demostrada en Dios en escoger a Jacob y no escoger a Esaú. El odio que tenía sobre Esaú nos ayuda a nosotros a ver más el amor que tenía para Jacob, para la nación de Israel. Ahora dice en versículo 3, dándonos más detalles sobre esta nación de Edom, que vienen de la descendencia de Esaú. Dice, y convertí sus montes en desolación, y abandoné su heredad para las chacales, es un animal que tiene ahí en desierto, del desierto.
Dios dice a Israel que Él va a hacer a Esaú, que va a hacer a Edom. Dios usó este ejemplo para humillar a Jacob, humillar a los israelitas, para que ellos tengan gozo en que ellos pertenecen a Dios. Dios destruyó la tierra de Esaú, Edom, y dijo que su heredad para ser destruido. Iban a ser destruidos por esos animales en el desierto. Mira, versículo 4. Cuando Edom dijere, nos hemos empobrecido, pero volveremos a edificar lo arruinado. Así mismo. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: ellos edificarán y yo destruiré. Y les llamaron territorio de impiedad y pueblo contra el cual Jehová está indignado para siempre. Lo que está pasando aquí es que Dios está demostrando a Jacob, a la nación de Israel, a los judíos, esta destrucción que iba a pasar a Edom. Y le dice a ellos que aún Él iba a destruir lo que ellos estaban construyendo. Y la nación de Edom decía: está bien, tú vienes, destruye, lo que yo voy a hacer es yo voy a reconstruir otra vez. Y Dios dice: pues tú vas a reconstruir, pues yo voy a destruir otra vez. Y Dios sigue destruyendo a ellos, aún los otros van a conocer a ellos como territorio de impiedad. Aún va a conocer a las personas que viven en Edom como el pueblo contra el cual Jehová estaba indignado para siempre. Así va a ser conocido ellos. Terminamos aquí en versículo 5 esta noche, en esta primera parte de este libro de Malaquías, solamente demostrando el amor que tiene Dios para ellos. Y dice: y vosotros, o vuestros ojos lo verán, y diréis: sea Jehová engrandecido más allá de los límites de Israel. Dios dice que sus ojos verán todo que va a pasar en Edom. Y también verán la grandeza del Señor. Y cuando Israel empieza a ver lo que está pasando en esta nación de Edom, ellos van a glorificar a Dios. Aún va a estar agradecido que ellos son el pueblo de Dios. Va a estar agradecido que Dios es su Dios. Por lo menos algunos que estaban bien con el Señor van a dar cuenta el privilegio que ellos tienen de ser el pueblo del Señor. Hermanos, a veces nosotros vemos el sufrimiento de los inconversos. Vemos cómo ellos están sufriendo sin Cristo y nosotros decimos: wow, gracias a Dios que yo tengo a Cristo en mi vida. Gracias, Señor, que cuando yo estoy pasando por tribulaciones, yo tengo a Dios para clamar y orar, y tengo a Dios que me va a sostener y me va a dar fuerza, me va a dar paz en estos tiempos. Pero ellos que no tienen a Dios no tienen ese privilegio que nosotros tenemos. Hermano, escuche bien, a veces como Israel, nosotros tenemos que dar cuenta el privilegio y la grandeza de Dios y que nosotros somos hijos de Dios. A veces nosotros olvidamos que como hijos de Dios somos herederos de los cielos. A veces nosotros olvidamos que en cualquier momento nosotros podemos ir al trono de gracia y hablar con el Señor. A veces nosotros olvidamos que en cualquier momento Dios nos puede ayudar para darnos paz y fortaleza en esos momentos difíciles. A veces nosotros nos olvidamos el amor tan grande que Él nos da a nosotros. A veces aún no nos olvidamos que Dios mandó a su único Hijo a esta tierra a sacrificar por ti para pagar por sus pecados. A veces nosotros nos olvidamos que nosotros tenemos vida eterna. Porque el mundo a veces nos tiene a nosotros ocupados. La tribulación en nuestra vida nos tiene ocupado, que nosotros no vemos el amor de Dios. Aquí en los primeros 5 versículos, la nación de Israel no está viendo el amor de Dios. Y Dios ahora está utilizando a Esaú y también la ciudad de Edom para demostrar este contraste, para que ellos vean el amor de Dios para ellos.
para que ellos se humillen, para ellos den gracias a Dios que son pueblo y vean el privilegio de ser pueblo de Dios. Pero es interesante que Dios empieza diciéndole a ellos, yo te amo. Qué bendición nosotros a recordar a nuestra noche para terminar. Recordar el privilegio, si tú estás aquí esta noche, conoce a Cristo como su único Salvador, el privilegio que nosotros tenemos como hijos de Dios, aún en esta tierra. Pero lo que viene para nosotros en los cielos, el momento que Jesús venga para nosotros, que vamos a estar con Él viviendo para siempre, donde no hay lágrimas, no hay dolor, con un cuerpo transformado, glorificado. Son grandes bendiciones. Esta noche, hermanos, solamente quiero que recuerden, como una aplicación de estos 5 versículos, recuerden el amor de Dios por ti. Recuerden la grandeza del amor de Dios para ti. Recuerden el privilegio que tú tienes de ser hijo de Dios. Recuerden el privilegio que tenemos de venir en cualquier momento al trono de gracia. Hermanos, tú olvidaste esta noche el privilegio que tú tienes como hijo de Dios. ¿Te has olvidado que Dios te ama? En medio de su tribulación, a veces podemos olvidarnos el amor de Dios por nosotros. Vamos a estar en pie, vamos a orar esta noche, lo que Leo venga para cantar este último himno. Y así en pie, orando al Señor, quiero que ahí con sus ojos cerrados, dile gracias, Señor, por amarte a ti. Gracias, Señor, por tu amor por mí. No sé cuándo fue la última vez que tú le dijiste a Dios, Dios, gracias por su amor. Aproveche este momento ahora para decirle a Dios, gracias por su amor tan grande por mí. Gracias por sacrificar o mandar su único hijo a esta tierra a sacrificar su vida por mí. Gracias, Señor, que aún cualquier momento que yo te necesito, tú siempre estás ahí. Gracias, Señor, que en momentos difíciles tú me das paz y fortaleza. Gracias, Señor, que tú me animas a mí por medio de tu palabra cuando estoy desanimado. Gracias, Dios, que tenemos tu palabra con nosotros, lleno de sabiduría. Gracias, Señor. Señor, esta noche, entrando en este libro de Malaquías, primer versículo que tú hablas, le dice a ellos que tú le amas a ellos. Yo os he amado, dice Jehová. Señor, esta noche como cristianos, y Señor, si hay una persona aquí esta noche que no te conoce, Señor, que ellos pueden hablar conmigo después del servicio para estar 100% seguro que este amor que estamos hablando, que sea para ellos también. Esos privilegios que nosotros tenemos como hijos de Dios, sea para ellos. Señor, como cristianos, estos 5 versículos nos llevan a nosotros solamente para decir gracias. Gracias, Señor, por tu amor por nosotros. Tan grande que yo no puedo ni entender la grandeza de su amor. Y Señor, en agradecimiento por ese amor tan grande, yo puedo servirte a ti, dedicar mi vida a ti y Señor, compartir este amor con otros que no tienen a Cristo como su único Salvador. Oh Señor, ayúdanos en los próximos meses para seguir aprovechando de este libro de Malaquías, Señor, viendo las lecciones que podemos aplicar en nuestra vida sobre estos judíos que estaban en desobediencia y ahora está utilizando a Malaquías para que ellos regresen otra vez y reconozcan el privilegio de ser pueblo de Dios. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Así en pie.